Creo que en los tiempos que corren, para una persona del mundo moderno, le resultaría muy difícil nunca haber escuchado el nombre del casi legendario Bill Gates. Probablemente también hayas escuchado cómo él, junto a sus múltiples logros en el campo de la informática, cambiaron nuestra vida para siempre. Tanto él como Steve Jobs son un emblema tanto para la informática como para casi cualquiera de nuestros dispositivos. Pero como acá en la banana rancia nos gusta recontra pudrirla, te vengo a contar que no todo en su carrera fue de lo más honesto y que, como casi todo genio, también tuvo que recurrir a la vieja confiable. Bienvenidos todos una vez más a esta sección que tanto me gusta. Bienvenidos a Genios del Plagio, Bill Gates. Historia temprana. William Henry Gates III, o Guilles Puertas para la Vagancia, nació el 28 de octubre de 1955. Es el hijo de William Henry Gates II, un destacado abogado, y de Mary Gates, profesora de la Universidad de Washington y directora de este banco. Con ellos y su hermana, 2 años mayor, vivió en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Hasta sexto grado fue alumno regular de un colegio público. Cursó estudios en la escuela privada de la elite de Lakeside, en Seattle. Esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968, lo que le permitió a Gates tomar contacto con la máquina y aficionarse en el mundo de la informática. También en Lakeside conoció a Paul Allen, con quien más tarde fundaría Microsoft. Universidad e IBM. El 4 de abril de 1975, siendo aún estudiante en la Universidad de Harvard, crea la empresa de software Microsoft. En 1976 abandona la universidad y se traslada a Albuquerque, sede de MITS, para pactar con esa empresa la cesión del 50% del lenguaje para computadoras BASIC. Al año siguiente se enteró del éxito de la empresa Apple y de que necesitaban un intérprete de BASIC. En 1980 se reunió con representantes de IBM en Seattle. El gigante informático necesitaba un sistema operativo para competir con la flameante Apple, razón por la cual la negociación fue flexible. Acá la cosa empieza a tornarse un tanto mentirosa. El tipo increíblemente consiguió venderles el sistema operativo MS-2 a IBM, aunque él todavía no lo había desarrollado. Bill se las ingenió para cumplir los plazos de entrega de una venta fantasma, comprando a muy bajo precio el sistema operativo a un joven programador. Incluso Microsoft todavía quiso mantener los derechos de licencia, mantenimiento e incluso la posibilidad de vender el DOS a otras compañías. Lo peor fue que IBM aceptó este trato, y acá se empieza a explicar un poco el porqué de cómo la gran mayoría de nosotros tiene instalado Windows en su computadora que armó pieza por pieza. Lo que me llamó poderosamente la atención fue que IBM no compró el MS-2, sino que decidió pagarle a Microsoft un canon por cada copia que se vendiera junto con una computadora de IBM. Che, muchachos, perdonen que estoy medio resfriado. Sigamos con el video. El inicio del bardo con Apple. Bill, consciente de la importancia del entorno gráfico que había mostrado Apple, tanto en interfaz como en el uso de un mouse en su flameante computadora Apple Lisa, la perversamente plagiadora de Bill puso en marcha su plan de conseguir también ese entorno gráfico y el uso del mouse para operarlo, mientras Steve Jobs, fundador de Apple, iniciaba el desarrollo de la Macintosh. Bill se dio una vueltita por Apple con el chamullo de mejorar sus hojas de cálculo y otros programas, cosa que Steve lamentaría poco después, ya que después de un rato, Bill empezó a amenazar con vender su material informático a IBM. Esto no le dejó otra a Jobs que tener que formar obligadamente una alianza Apple-Microsoft. Esto dio inicio a la relación que dio como fruto aparte del software de Apple II. Todo este ciclo comenzó a cerrarse mediante una relación de amor-odio entre Gates y Jobs a finales de los años 70. Pero todo terminaría de irse por el caño en la década siguiente.
cuando Jobs inició el desarrollo de la Macintosh original a principios de los 80. Él quería que Microsoft creara para el ordenador una versión de BASIC, un lenguaje de programación de uso fácil y también un software de aplicación, como programas de procesamiento de texto, gráficos y hojas de cálculo. Así que fue a visitar a Gates en la oficina que este tenía cerca de Seattle y le presentó una tentadora visión de lo que Macintosh sería: una computadora para las masas con una interfaz gráfica amigable. Gates aceptó hacer versiones gráficas de una nueva hoja de cálculo llamada Excel, un procesador de textos llamado Word, así como el lenguaje BASIC. Y acá es donde todo se fue a la mierda. Gates viajaba muy seguido a las demostraciones del sistema operativo Macintosh y no estaba bastante impresionada. Recuerdo la primera vez que fui. Steve tenía esta aplicación que hacía que los objetos rebotaran alrededor de la pantalla. Era la única aplicación que funcionaba. A Gates también lo desalentó la actitud de Jobs. Fue una rara visita de seducción. Steve me decía que ellos en realidad no me necesitaban y que estaban haciendo cosas estupendas. Era Steve Jobs en el modo de venta, pero en este tipo de modo que también te dice: no te necesito, pero tal vez deje que participes. A ambos les entusiasmaba la posibilidad de que Microsoft creara software gráfico para la Macintosh que iba a llevar la computadora personal a un nuevo nivel. Y Microsoft destinó esa tarea a un amplio equipo. Teníamos más gente trabajando en la Mac que él, dijo Gates. Y aunque Jobs sintió que no tenían buen gusto, pero qué tipo sofisticado, por Dios, los programadores de Microsoft fueron persistentes. Crearon aplicaciones que eran terribles, pero fueron tenaces y las mejoraron, recordó Jobs. Gates contó que disfrutaba mucho las visitas a la oficina de Apple. Podía ver cómo Jobs interactuaba erráticamente con sus empleados y mostraba su personalidad obsesiva. Steve actuaba como el flautista de Hamelin, proclamando cómo la Mac cambiaría el mundo y dando a la gente una sobrecarga de trabajo, con tensiones increíbles y complejas relaciones personales. Algunas veces Jobs empezaba en la cima para luego bajar sus expectativas, compartiendo posteriormente sus temores con Gates. Salíamos un viernes por la noche, cenábamos y Steve solo decía que todo iba estupendamente. Luego, un día después, sin falla, se ponía: diablos, ¿se venderá esta cosa? Oh Dios, tengo que subir el precio, siento haberte metido en esto, mi equipo son un montón de idiotas. A medida que Jobs y su equipo comenzaron a trabajar estrechamente con Microsoft, les preocupó que copiaran la interfaz gráfica de Macintosh e hicieran su propia versión. Andy Hertzfeld, miembro del equipo original de Macintosh, notó que su contacto en Microsoft hacía muchas preguntas detalladas sobre cómo funcionaba el sistema operativo. Incluso Andy contó una vez: le dije a Steve que sospechaba que Microsoft iba a clonar el sistema Macintosh. Tenían razón en preocuparse. Gates creyó que las interfaces gráficas eran el futuro y que Microsoft tenía tanto derecho como Apple de utilizar la idea de la metáfora del escritorio, originalmente desarrollada por el Centro de Investigación de Xerox, no por Apple. Así que eran todos medios ladronzuelos. En su acuerdo original, Jobs había convencido a Gates que Microsoft no crearía software gráfico para nadie más hasta que hubiera transcurrido un año del debut de Macintosh en enero de 1983. Por desgracia para Apple, la compañía no contempló la posibilidad de que el lanzamiento de la Macintosh se demoraría un año, por lo que Gates estaba en su derecho de anunciar en noviembre de 1983 que Microsoft planeaba desarrollar un nuevo sistema operativo para las computadoras IBM llamado Windows. Y sí, adivinaron. Bill se lo choreó de punta a punta. Jobs, enojado y con sed de sangre, sabía que podía hacer muy poco al respecto, pero de cualquier forma mandó a llamar a Gates. Él aceptó y fue a la reunión sabiendo muy bien que esa reunión no podía pasar más allá de una cagada a pedos. Así que lo único que hizo fue sentarse y ver cómo Steve empezaba a arrancarse el pelo de tanta ira. Esa reunión se realizó en la sala de conferencias de Jobs, donde Gates se encontró rodeado de 10 empleados de Apple ansiosos de ver cómo su jefe lo atacaba. Jobs no decepcionó a su tropa. Nos están robando, le gritó, y confía en ti y ahora nos estás robando. A lo que Bill esperó y respondió de la manera más cínica
y tranquila. Bueno, Steve, creo que hay otro ángulo desde el cual podemos verlo. Creo más bien que ambos nos encontramos con este rico vecino llamado Xerox y asaltamos su casa para robar su televisión. Y descubrimos que vos ya te la habías robado antes. Todo lo demás es historia, y a comienzos del tercer milenio el sistema operativo Microsoft Windows en todas sus versiones se utiliza en la mayor parte de ordenadores personales del planeta, y el querido señor Bill Gates acumula una fortuna de este pequeño número que vemos en pantalla, estando así en el top 10 de las personas más ricas del mundo.